Hace un buen rato que la izquierda en Chile viene girando a cuenta de la autoridad moral que se ganó al resistir las atrocidades de Pinochet Ugarte y su régimen cívico-militar. Pero ese saldo, si no se cuida, se agota. Este error no es monopolio de la izquierda chilena, porque nos hemos acostumbrado a escuchar toda clase de explicaciones para matizar los abusos de gobiernos disfrazados de progresistas en Latinoamérica. Las restricciones a la prensa libre en el Ecuador de Correa, el empobrecimiento hasta la miseria de la Argentina acá, la corrupción desatada en el Brasil de Lula y Dilma, la burla de Evo a las leyes para eternizarse en el poder, las violaciones a los derechos humanos y de todo tipo de la Venezuela bolivariana. Y ahora, la ferocidad de Ortega en Nicaragua, que ha lanzado una operación limpieza que alcanza casi los 300 muertos para reprimir a la oposición y así mantener su dictadura familiar. Hace un buen rato que los estándares democráticos superaron la exigencia de ganar elecciones, porque el mundo y nuestra región ya probó la sangre y la oscuridad de las dictaduras. Es que la democracia requiere de un ejercicio cotidiano, donde no cabe mirar para el lado por afinidad ideológica. Gracias por venir al Informante. Tiene 50 años, hijo de un padre pinochetista y nieto de inmigrantes palestinos. La natación, bailar davke y el voleibol fueron sus pasatiempos de adolescente. Jamás ha tomado alcohol ni ha fumado por gusto. Pensó en ser cura, pero es arquitecto y sociólogo de la Universidad de Chile. A los 15 años ya estaba en cuarto medio. A los 26 comenzó a militar en el Partido Comunista. Las farmacias populares, la inmobiliaria popular y los partes por acoso son algunas de sus iniciativas más comentadas. Su UDI favorito es Joaquín Lavín, su RN favorito, el senador Francisco Chaguán. Hoy, en El Informante, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe Jadwe. Daniel, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en El Informante. ¿Hay silencio en la izquierda de lo que nos referíamos en la editorial? ¿Ha habido algún silencio, algún matiz en la izquierda? Yo creo que en algunos sectores de la izquierda sí. Y yo comparto casi toda la presentación. A ver. Porque yo creo que igual aquí hay un juego que es como el de los israelíes, que suelen poner el inicio de la historia en donde a ellos les conviene. Porque dentro del juego democrático que debe ser cotidiano tenemos que preguntarnos si en el juego democrático en Latinoamérica vamos a validar que un partido de un país se ponga a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. A ver. Por ejemplo, en Chile en la década del 60, la democracia cristiana recibió un financiamiento importante de Estados Unidos para torcer la voluntad popular. Yo creo que eso no es parte del juego democrático. Ni, por ejemplo, yo no me imagino al presidente de la Cámara del Senado en Chile o la presidenta de la Cámara de Diputados en Chile mandando una carta a los bancos internacionales para pedir que no le presten plata a Chile porque si contraen una deuda con Chile y se cambia de gobierno, ellos no la van a reconocer. O sea, creo que el juego democrático tiene una serie de limitantes que debe ser respetar la institucionalidad. Por ejemplo, estando completamente de acuerdo en que nadie puede justificar los excesos y nadie puede justificar la falta y la violación de los derechos humanos. Pero a mí, por ejemplo, en Chile yo nunca he visto una manifestación cuya demanda, salvo en tiempo de dictadura, sea que caiga el gobierno antes del periodo electoral para el cual lo votamos. Porque eso ahí se torna complejo, porque si no, cualquiera puede votar a un gobierno en la mitad del periodo, y yo ahí preferiría que fuera a través de más democracia y no de menos democracia. Por eso que somos partidarios, por ejemplo, en el PC, de instalar la consulta en la mitad del periodo, los revocatorios. Claro, ¿no? porque lo que decíamos en la editorial, justamente que ganar una elección es un mínimo que hace rato está superado y muchos estos regímenes que tienden tienden a prácticas no democráticas, justificándose que ganamos elecciones. Pero es la base. Ortega, vamos a Ortega, por ejemplo. No sé si hoy día leía en portales internacionales, Deutsche Welle, El País, France Press, cerca de 270 muertos, hay paramilitares, hay escuadrones de la muerte prácticamente. Yo creo que nadie puede justificar aquellas violaciones a los derechos humanos, pero tampoco yo justifico que haya una manifestación que pretenda derrocar a un gobierno que tiene un periodo electoral. No es justo. O sea, porque aquí la demanda podría ser, por ejemplo, recuerdo, la demanda contra el paro del cobre contra Allende en el 72.
La demanda de los trabajadores del cobre no era mejorar sus salarios ni mejorar sus condiciones laborales, era que cayera el gobierno de Allende, y eso a mí me parece muy poco democrático. El contexto de los 70, está bien, pero el contexto de los 70 tiene re pocas cosas comunes al contexto de hoy, ¿no? Pero más cosas Una guerra comunes... fría donde sabíamos que se jugaban, el partido se estaba jugando en otra cancha, quizás no aquí. A ver, pero aquí era también... Aquí era un partido... Pero en Latinoamérica hoy día el partido también se juega en otra cancha. Bueno. Estados Unidos, cuando su presidente habla y deja evacuar lo que piensa, dice, por ejemplo, que está disponible a derrocar al gobierno de Venezuela por las armas. Mira, nosotros nunca hemos hecho una declaración de apoyo al gobierno de Venezuela. Lo que hemos dicho sí es que no estamos en ningún caso disponibles ni en lo más mínimo para facilitar o para validar una intervención extranjera. Y a mí me molesta la hipocresía. Por ejemplo, el canciller y el presidente dijeron que la carta que acaban de firmar, que yo no comparto, la de Lula, había sido imprudente porque intervenía en los asuntos internos. Ellos ya interviniendo en los asuntos internos de otros países 4 años, incluso con Piñera cuando no era presidente. Entonces a mí me gustaría, yo por lo menos soy partidario, y mira, fui observador en Venezuela y en México de las elecciones, en las dos. ¿Y sabes qué? A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, que los medios no hablen de México. No, mira, en México, no, es que se ha hablado poco, nos lo siguen todos los días. Mira, 90 muertos, escucha. La violencia narco. Quiero decirlo. No, esto ya es un problema de Estado, no es violencia narco. Claro. 90 muertos diarios. 90 muertos diarios hace más de un año. 45 candidatos asesinados en la última elección en periodo de campaña. 152 políticos asesinados en tiempo de campaña, ¿no? 74 periodistas muertos en el último año y como promedio en los últimos 5 años más de 74. 1.700 mujeres desaparecidas. No hay un proceso judicial. Y México se da el lujo de hablar de que en Venezuela no hay garantías electorales. ¿Tú crees que en un país donde mueren 45 candidatos y 2 el día que ganaron la elección, hay garantías electorales? ¿Y por qué? Yo me pregunto, porque los medios parece que tienen una predilección por determinados países, pero cuando se trata de los países que no son de los gobiernos que no les gustan, los tratan con guante blando. Yo soy partidario de no intervenir ni en Venezuela, ni en Brasil, que hay un presidente que no ha ganado ninguna elección, ni en Estados Unidos, que hay un presidente que sacó 3 millones menos. Tú no eres partidario entonces de intervenir en Nicaragua, porque me quiero quedar un segundito en Nicaragua, que es hoy, ahora, en este momento. Intervenir no, como solidarizar con las víctimas. ¿Cómo se puede intervenir? Llamar al diálogo. Porque tú dices, nadie ha salido a decir, nosotros no hemos salido a apoyar al régimen, pero lo que hablábamos es de un silencio. A ver, es que sabes que hay un tema aquí. ¿Por qué no intervenir de una manera respetando las instituciones? A mí no me gustó la carta que firmaron muchos chilenos en apoyo a Lula. El que quiera solidarizar con Lula, yo en particular nunca me gustó el gobierno de Lula, creo que fue un gobierno bastante neoliberal. El que quiera solidarizar puede solidarizar con Lula todo lo que quiera. Pero de ahí a pedirle al sistema político, ¿no?, que deje inscribir una candidatura de alguien que está preso. Yo puedo concordar que no existen pruebas, pero hay convicción, dice el juez. Eso no me gusta, en nuestro país no pasaría, pero ese es un tema de los brasileros y me parece que una cosa puede ser solidarizar, otra cosa muy distinta puede ser intervenir en el sistema para decirles quién es candidato, quién no, quiénes somos. Los queremos invitar a participar en este Informante con el hashtag InformanteTVN y para hacer preguntas a Daniel Jadwe. Perdón que sea tan catete en el tema de Nicaragua, porque es interesante que está pasando hoy y tú dices no intervenir. Pero a veces la no intervención, no digo qué tipo de intervención, y me gustaría que tú la definieras, cómo se puede intervenir, es tener silencio, y el silencio puede ser cómplice. Espérate, yo estoy de acuerdo en que uno puede hacer declaraciones, pero no puede hacer declaraciones que promuevan la intervención militar, que promuevan el derrocamiento de un gobierno. Yo creo que las intervenciones siempre tienen que ser promoviendo el diálogo entre las partes y promoviendo la única forma de cambiar gobiernos en democracia. Por ejemplo, yo me reí mucho cuando el señor escritor Vargas Llosa dijo que a él le cargaban las dictaduras de izquierda o derecha, pero que él estaba de acuerdo a la intervención militar. Yo no conozco ninguna intervención militar de la cual haya salido un gobierno democrático. No conozco ninguna. Entonces, él es partidario de un golpe de Estado. Ahora, el intervenir con palabras, quizás las palabras no, ya me voy a quedar en ese como contexto. Es que intervenir solo con palabras, ninguna intervención del tipo físico. Pero solo con las palabras yo tampoco he visto palabras lo suficientemente condenatorias al régimen de Managua, de Nicaragua, como para que Ortega se sienta interpelado por sus propios correligionarios de izquierda. No he visto, la verdad, al establishment político de la izquierda latinoamericana decirle, señor Ortega,
Eso no es el líder que queremos. Reconozco que no manejo toda la información acerca de lo que está pasando en Nicaragua. ¿Has visto alguna condena contra Ortega de algún líder de la izquierda latinoamericana? A ver, pero tal como Chile? pero escúchame, tal como no he visto ninguna condena de la derecha, por ejemplo, No, también, pero eso es empate. ni en Brasil, ni en México, ni en nada. Yo prefiero caer en la no intervención. Y yo creo que los nicaragüenses, los brasileros, que tienen un gobierno de derecha, que además nadie lo elogió, los mexicanos, que acaban de elegir a un gobierno de centro-izquierda. A Temer nadie lo eligió, pero es el proceso constitucional, que es cuando se destituye el presidente. Perfecto. Temer era vicepresidente. Por eso yo digo, pero esos son problemas de los brasileros. Cada uno tiene que resolver sus problemas con la institucionalidad que cada país tiene. Por ejemplo, yo creo que en nuestro país varios, desde fuera del país, deben estar mirando el tema de Penta, caso Soquimich, y vienen diciendo, oye, mira, en Chile, efectivamente, se encarcela la pobreza y la riqueza, se le perdonan todos los delitos de cuello y corbata, y la fe pública en Chile no tiene ningún impacto, ningún interés. Pueden violar la fe pública, pueden destruir el sistema político comprando al 90% de los políticos chilenos, y eso no requiere ningún juicio que lleve a cárcel a los delincuentes. Tenemos un debate sobre eso pronto. A los delincuentes, ¿no? Eso a mí me parece bastante grave. Yo creo que nosotros no tenemos capacidad ética ni moral. Mira lo que hemos hecho con el pueblo mapuche, con nuestros pueblos originarios. Estamos hace años violando los derechos humanos de nuestros pueblos originarios, y la verdad es que hasta el día de hoy yo no he visto a ningún otro país queriendo intervenir. Hay informes de derechos humanos, hay convicciones, hay propuestas, pero de ahí a que nos digan que esto es una dictadura porque tenemos sometido a ocupación militar a un pueblo que tenía un Estado que era soberano, con el cual teníamos tratados del tipo internacional, y que hasta el día de hoy no lo resolvemos. Daniel Jadwe, volviendo un poco atrás porque pasamos por Nicaragua, ya está agotado el tema me parece. Venezuela, tú no estás de acuerdo, perdón, Brasil, no estás de acuerdo con la carta de los demócratas de Chile, como se dijo, como firmaron. ¿Se equivocó Michelle Bachelet al firmar esa carta? Yo no soy quien para juzgar a ninguno de los que ahí firmaron. Yo lo que te puedo decir es que yo no lo hubiera firmado. En los términos que está ahí, no lo hubiera firmado. Bueno, en ningún término. ¿No será un doble estándar y yo no soy para juzgar aquí y juzgas a los fiscales que operan de una determinada manera? No, pero es que ahí estoy hablando de mi país, pues tengo todo el derecho a hablar de mi país. No, pero los fiscales son tu país, la expresidenta Bachelet es de tu país. Yo creo que se equivocaron en los términos de la carta todos. Ya, Bachelet incluida. Claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, no me atrevería a decir... A ver, a mí me parece insólito que alguien diga sin Lula de candidato no hay elecciones en Brasil. Tal como me parece que insólito que alguien diga no, sin Capriles y Leopoldo López en Venezuela de candidatos no hay elecciones. Esa fue la comparación que hizo Minami hoy. Bueno, claro, a mí me parece que en ambos casos hay un error garrafal. Nadie puede meterse en la jurisprudencia y en la institucionalidad de otro país para definir cómo actúan los sistemas. Pero son bien distintos los casos. En el caso de Lula hay una ley que se llama Ficha Limpia, que es una ley además que viene de un gobierno de Lula, donde se decía que cualquier persona que tuviera 2 condenas o una condena en 2 instancias no podía participar de una elección. Es lo que le sucede a Lula. Y en Venezuela... En Venezuela, espérate, perdóname, en Venezuela, a diferencia de nuestro país, en nuestro país los que participan de golpes de Estado andan libres por las calles. En Venezuela se encarcelan a los que participan en intentos de golpe y se encarcela, incluso, mira, al expresidente Chávez estuvo encarcelado y pagó sus deudas con la sociedad, ganó una elección libre y luego, y mira la falta de consistencia, te voy a contar algo. El Partido Comunista de Chile, en 1992, cuando Chávez hizo el intento de golpe, condenamos el intento de golpe de Chávez. Y el gobierno de la presentación... Espérate, y todos los gobiernos de Chile, todos los partidos políticos de Chile, condenaron el golpe de Chávez, incluido el PC, todos. Y fue bastante notable. Chávez va a la cárcel, sale de la cárcel, gana elección y en el 2002 le hacen un golpe a Chávez. El PC condenó el golpe de Chávez y todos los partidos del resto de Chile, la mayoría, salieron a aplaudirlo y a reconocerlo. ¿Son sus socios de coalición hoy día? No, en ese entonces no éramos socios. Hoy están... Lagos no es socio de coalición. Lagos salió a defender el golpe, a legitimarlo, la democracia cristiana a través de Soledad Alvear a legitimarlo. Lagos milita en el partido... Y la UDI también salieron a defender y a hablar incluso del que había dado el golpe y había asumido a través del golpe el derecho, que eran demócratas reconocidos. Entonces yo creo que ahí hay una falta de consistencia lógica. El PC condenó los 2 golpes y a nosotros no nos gusta que intervenga un país, y menos Estados Unidos, porque conocemos lo que significa, además yo soy palestino, conozco lo que significa validar en cualquier término la intervención de Estados Unidos en cualquier país del mundo.
Porque a Estados Unidos, si yo hay algo que tengo claro, es que no le interesa la democracia, no le interesan los derechos humanos, no le interesa la libertad, son amigos de Israel, de Arabia Saudita, de monarquía absoluta, pusieron y bajaron a todas las dictaduras mientras les sirvieron. O sea, la verdad que Estados Unidos no es, en ningún caso, la medida de la democracia. ¿Quién tiene la medida de la democracia? Nadie. Porque vamos a entrar en un tema que es bien bizantino a estas alturas. Nadie. El Partido Comunista, Corea del Norte, eso que te lo han puesto 73 veces. Nosotros no hemos tenido pero ninguna... erigirse como la autoridad moral que dirime lo democrático y lo no democrático, la intervención o la no intervención. Yo no me erijo. Yo por eso soy partidario. Pero tú planteas que el Partido Comunista sí ha estado en una posición intachable, por así decirlo. O sea, yo creo que en la historia de Chile, si uno cuenta la historia de Chile, nosotros siempre hemos sido partidarios de la no intervención. Y somos el partido más institucional y más democrático de este país. Y hemos sido víctimas 4 veces de estar en la clandestinidad por otros partidos y otros gobiernos. Hemos sido víctimas de violación a los derechos humanos. Tenemos no sé cuántas, 5 direcciones completas aniquiladas por la derecha chilena. No, es paz. El gobierno del cual fuimos parte antes del de Michelle Bachelet fue derrocado en un golpe de Estado, incluso que algunos que se llaman demócratas salen a validar hasta el día de hoy y otros salieron a explicar lo imprescindible de un golpe. Y sabes que ahí está para mí el debate. Los problemas y la violación de los derechos humanos en Chile no nacen después del golpe, nacen con la preparación del golpe. Un golpe de Estado es la principal violación, Daniel, a un derecho fundamental que es el de la autodeterminación. Toda esa narración que haces tú de lo víctima que fue tu partido y otros de la violación de los derechos humanos en Chile es justamente lo que a muchos les llama la atención. ¿Por qué a veces tienen doble estándar? Porque si fueron víctimas... ¿Cuál es el doble estándar? Lo que ocurre en otros países. A ver, es que lo que ocurre en otros países los cuales no tienen la capacidad de... Yo te hago una pregunta directa. ¿Tú condenas la intervención internacional en Venezuela? ¿Condenas el golpe de Estado del 2002? Porque Leopoldo López, Capriles, Estados Unidos y los amigos del presidente Piñera y los amigos de muchos demócratas chilenos hicieron el golpe en el 2002 y han estado en la tesis del golpe hasta hoy. Entonces yo pregunto, bueno, ¿dónde está la defensa de la democracia y la autodeterminación de los pueblos? Porque si uno quiere partir, después de validar todo esto, que le molesta la represión de un gobierno, yo creo que ahí se comete un error de omisión fundamental. O sea, ustedes validan la intervención. ¿Quiénes son ustedes, perdón? O sea, todos los que condenan lo que pasa en Venezuela sin entender la historia. Porque la verdad es que hoy día son los mismos actores... ¿Qué historia hay que entender para entender lo que sucede hoy día en Venezuela? Que la oposición que no participó en las elecciones en la última es la misma que hizo el golpe del 2002. Participaron 3 candidatos de oposición y un oficialista. ¿Sabes por qué los que no participaron no participaron? Porque como eran 4 candidatos de oposición sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la alternativa a elecciones democráticas? ¿Cuál? ¿El golpe de Estado? Yo me pregunto, ¿sabes qué? Aquí, por ejemplo, algunos dijeron que no habían garantías electorales. ¿Y sabes que los que dijeron que no habían garantías electorales son los mismos que estuvieron dispuestos a participar en una elección organizada por Pinochet? A darle impunidad y a darle certeza jurídica que todo lo que se habían robado más no se lo iba a quitar nadie. La pregunta que yo hago, porque además no soy yo el que digo que habían garantías electorales, ¿eh? Lo dice Felipe González, y yo nunca me esperé estar de acuerdo con Felipe González y con Rodríguez Zapatero. Claro. Pero la verdad que cuando yo veo a ellos... Tocaste al pasar un punto que hace tiempo que no se revisa. Déjame volver atrás, hacer doble clic sobre los que estuvieron por permitir o participar en una elección de Augusto Pinochet en dictadura. El Partido Comunista no quiso participar. No, participamos, ¿cómo que no? No, pero en el plebiscito. También, pues. ¿Participaron en el plebiscito? Pero claro que sí, llamamos a participar, pues. Y ya, por eso a un sector de la izquierda más radical que no participó. No, pero revisar ese punto, porque quizás tú tienes cercanía con algunos de ellos, qué sé yo. ¿Era un error al final? O sea, ¿fue un acierto del partido? Yo no me acordaba, para serte bien franco. ¿Fue un acierto haber participado en la cancha que dibujó Pinochet? Porque la democracia después es fruto de haber participado. Yo creo que... De una izquierda que a ustedes los tildaba de entrevistas. Yo creo que era la única posibilidad. Ya. La otra posibilidad era continuar con un despeñadero que iba hacia lo que hoy día estamos viendo en varios países. O sea, cuando una oposición de verdad quiere la democracia y el diálogo, la única posibilidad es participar en las elecciones que hace quien está en el poder. Esa es tu crítica a los opositores venezolanos hoy día, por ejemplo. O sea, a cualquier opositor en cualquier parte. A mí, o sea, yo no me gusta el gobierno que tenemos hoy día. Creo que tiene intereses creados, creo que comete muchos errores, pero jamás voy a salir a la calle a protestar sí, y a pedir demandas esenciales, demandas puntuales. Pero yo no estoy por salir a la calle para decirle, oiga, presidente, renuncie, acorte su mandato que dura 4 años,
porque la situación no da más. Ahora, hay momentos, hay presidentes de derecha y de izquierda, de lo cual amerita al menos pedirle, por la vía institucional, democrática, o establecer una nueva... Decirle, señor, por favor, esto no da para más. Por eso que somos partidarios. En este gobierno, del revocatorio. si hubiera un revocatorio, ¿ustedes lo pedirían con un gobierno como el que está hoy día en Chile? O sea, no sé, pues es muy temprano. Los revocatorios... Es que como puso un ejemplo... Los revocatorios siempre se hacen en la mitad del periodo en los países que existen y es para todos los cargos. Si tú me preguntas a mí me encantaría, claro, a mí me encantaría que todos fuéramos partidarios de cambiar la Constitución y incluir elementos de democracia directa, referéndum, plebiscito para cuando el Ejecutivo tenga diferencias con el Legislativo, avanzar hacia una Cámara, hacia una Parlamento unicameral, porque esto de que una ley se demore 3 años porque los diputados le cambian una coma, el Senado tiene que volver a comisión mixta después, eso es ineficiencia. Gastamos 19.000 millones en una Cámara que lo único que hace es retardar la expresión de la voluntad popular. Pero además me gustaría que tuviéramos revocatorio de cargos, ¿sabes por qué? Porque yo creo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos. Oye, y aquí recordar algo, el 10 de septiembre del 73 todos sabían que Allende iba a convocar un plebiscito para definir la continuidad del gobierno. El golpe de Estado estaba planteado para el 18 de septiembre porque querían que coincidiera con la independencia nacional. Y cuando supieron que Allende iba el 12 a convocar a plebiscito, lo adelantaron al 11. O sea, yo prefiero los plebiscitos, los revocatorios, los referéndums y no los golpes de Estado. Pero hay algunos que no les gustan los revocatorios porque prefieren los golpes. ¿Qué versión de la historia es esa? Porque esa versión es discutida. Es discutida que iba a ser el 18 y pasó al 11. Más bien estaba preparada para el 11 y se preparó... O sea, no, todo... Yo entiendo que es historia oficial de la mayoría de los historiadores de Chile que iba a convocar el 12 en la mañana al plebiscito y por eso se adelantó. Y que incluso la última discusión que tuvieron con Pinochet para que se subiera fue precisamente... Fue el domingo a la tarde. Exacto. Después de la reunión... Claro. O sea, entonces yo entiendo muy bien, a la derecha no le gusta que haya más democracia. Y él prefiere resolver los problemas con golpes de Estado, porque así construyen la unidad nacional en la que ellos creen, que es matando a los que piensan distinto. ¿La derecha en general no le gusta la democracia? ¿A esta derecha de ahora le gusta la democracia? No, yo creo que hoy día está surgiendo una derecha que yo saludo, ¿no? Porque además es capaz de reconocer sus errores, pero hay una parte de la derecha bien importante en Chile que sigue siendo igual de pinochetista y que daría un golpe mañana si pudiera. ¿Y es mayoritaria? No, pero puede crecer. Son xenófobos, son conservadores, son odiosos, ¿no? Yo creo que... Y por ejemplo, ¿quién daría un golpe mañana si pudiera? José Antonio Cast. No mañana, pero en el gobierno de Bachelet lo hubiera querido 10 veces, ¿no? O sea, alguien que dice, si Pinochet mañana estuviera vivo, votaría por mí, wow. La confesión de parte, relevo, prueba. Ya, eso es bien discutible. Yo lo que sé, pero... lo que tengo claro es que si Pinochet estuviera vivo, no votaría por mí jamás. No. Y por ningún comunista. No, eso nos mataría. Es una verdad oficial. Nos mataría. Nos mataría. ¿Y hay alguna derecha que tú crees que hoy día los mataría a ustedes también? Hoy, en el contexto de hoy... Yo te puedo asegurar, conozco a muchos. No voy a dar nombres, porque además algunos son de ámbitos privados que no son... Que todavía en Chile hay muchos que celebran con champán el 11 de septiembre en la noche y que dicen en los almuerzos familiares el único error que cometió Pinochet es que no los mató a todos. Eso yo lo escucho y lo escucho a menudo. Sí, ¿no? Sí. Pero, y el que me diga que no lo escucho, que no existe ese tipo de chileno todavía, es que no conoce la realidad. O sea, es más, yo creo que los que están protestando contra las viviendas de Lavín, que son una golondrina que no hace verano, son de aquellos. Vamos, quiero que entremos a ese tema y a su, que no se entienda mal, su romance político que se lee desde afuera con Lavín. Vamos a entrar sobre eso. Quiero preguntarle antes. Qué malintencionado. No, pues dejémoslo instalado. ¿Casa es un peligro para la democracia hoy? Hoy no. ¿Hay algún político activo que sea un peligro para la democracia hoy? Yo creo que hoy día nadie tiene la fuerza por sí solo para constituirse en un peligro, ni de derecha ni de ningún partido. Pero yo creo que cursan fenómenos que pueden transformarse en un peligro. ¿Y en la izquierda hay todavía células antidemocráticas? En la derecha me quedó claro dónde las identifica usted. Yo creo que también. ¿En la izquierda también hay? Sí, también. ¿Tiene el Partido Comunista? El PC es el partido más institucional de Chile. Ha sido el partido más institucional a lo largo de toda la historia. ¿A qué le llama institucional? A ver, nosotros a respetar las instituciones. Nosotros éramos tremendamente opositores al gobierno de Frei Montalva y lo salimos a defender para el intento de golpe. Me hubiera encantado que algún demócrata cristiano saliera a defender el intento de golpe como la Carta de los 13. Nosotros salimos a defender un gobierno del cual no éramos parte cuando hubo un intento de golpe. ¿Y dónde está la izquierda antidemocrática hoy? No me atrevo...
La verdad que yo veo algunas actitudes en parte de la izquierda. Que No, cuesta, con la derecha le surgieron tres por nombres ejemplo, así. a ver, el PCAP, Eduardo Artés, se declaraba estalinista. A mí me parece que eso es un error garrafal. Yo no consigo. ¿No votaría por él por ningún motivo? ¿Por Eduardo Artés? ¿Sí? No. No. No, jamás. Ah, mire. No, jamás. Incluso hay gente muy anticomunista, algunos incluso en el Frente Amplio, que yo tengo la percepción que legitiman algún grado de violencia que es distinta a la violencia que es en defensa Se propia. propia. Propia de la democracia, propia física. No, propia. O sea, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez surge en la historia de Chile solo en una época que era para defender al partido del aniquilamiento que estaba y para defender a la sociedad chilena de una dictadura que estaba matando, inventando crímenes todos los días. Ese es el único periodo de la historia de Chile en donde el PC asume la lucha armada e incluso cuando se define nuestra participación en el plebiscito, desarmamos el Frente Patriótico. Ahora, interesante porque dice que matiza o explica lo que ocurre con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y su apoyo durante la dictadura, pero el Frente Patriótico Manuel Rodríguez comete crímenes en democracia. No el Frente. No, está equivocado. El Partido ¿No eran Comunista... frentistas los que asesinaron a Jaime Guzmán, por ejemplo? No, esa es una decisión del Frente. El Partido Comunista, cuando decide participar en el plebiscito, disuelve el Frente. Y hay algunos que no, de acuerdo con esta decisión, continúan. Pero ese es un movimiento aparte que no es el brazo armado del PC en dictadura. No es el mismo frente, son Exacto. frentistas, exfrentistas. No, son exfrentistas, pero que Ya, por lo tanto, terminan con la línea política de quien levantó el Frente. Intuyo, entonces, deduzco. El Frente nunca fue una organización completamente autónoma e independiente que tomara sus decisiones. Esa fue una decisión del PC. Deduzco entonces ustedes Exacto. que no justifican el crimen en democracia de Jaime Guzmán, por UDI que haya sido y por adversario político. El Partido Comunista lo condenó en la época. Ya. Lo condenó en la época. ¿Y le parece que debiera haber cree que en Chile están las condiciones, por ejemplo, para que se le llegue un juicio justo a Palma Salamanca? Porque esos exfrentistas o frentistas que están fugados de la justicia chilena dicen que en Chile no están los Yo términos. creo que la justicia chilena todavía le falta para tener en algunos temas completa idoneidad para llevar las causas. O sea, de hecho, una justicia, por ejemplo, que se ha tardado 40 años en cerrar casos, 40 años en hacer juicios, a mí me parece que no da garantías a nadie. O sea, aquí cuando se habla de que hay gente que está muriendo en la cárcel y por razones humanitarias, esa gente disfrutó de libertad 40 años después de los crímenes horrendos porque la justicia nunca actuó. Entonces a mí me parece que hoy día yo creo que habría que hacer una reforma a la justicia bastante importante. Para pasar a temas más de la actualidad y del ámbito comunal que le toca a usted día a día estar en Recoleta, lo último, usted de la pasada también dijo que incluso algunos del Frente Amplio todavía tienen algunos visos de antidemocracia, ¿o entendí mal? ¿O de violencia, por ejemplo, o la violencia? ¿A quién se refiere? Yo algunas discusiones que dan en algunos grupos menores, como por ejemplo Igualdad. Yo tengo la duda, algún dirigente de Igualdad tuvo problemas legales y él justifica la violencia, justifica una serie de cosas, yo no lo comparto, sencillamente no lo comparto. No lo comparte. Entremos al tema social de hoy. Usted ha sido pionero en un montón de iniciativas que en un principio fueron muy criticadas por muchos, incluso se hizo caricatura de algunas de ellas. Se partió, creo que la primera fue la Farmacia Popular, ¿no? ¿Fue la primera? Esa es la primera que los medios cubrieron. La primera. Y la primera es la escuela abierta y Salud en el Barrio, que son yo creo que tan impactantes como la farmacia, pero que no tuvieron el mismo impacto. Lo quiero invitar a escuchar la siguiente cuña, le llamamos los periodistas, que es una declaración. Mire. Ok. Hoy día hay que hacer una política habitacional al revés. Y en eso yo le encuentro razón al alcalde Jadwe, que dice, mira, no hay que tener en cuenta, tenemos que hacer una política habitacional que no tenga que ver a lo mejor con los precios de mercado. Aunque el terreno sea caro, Vitacura, aunque el terreno sea caro, tenemos que construir ahí. Porque los países, si nosotros queremos disminuir la delincuencia, queremos tener un país integrado, los países integrados conviven diferentes sectores socioeconómicos en mismos barrios. Aquí un señor de un sector A, aquí un señor de un sector B. Entonces, eso es lo que yo quiero tratar de hacer. O sea, hacer una política habitacional justo al revés. Alguien que viniera de otro país diría, este señor son del mismo partido los dos, y este señor que estaba hablando recién es la antítesis de Daniel Jadwe. Yo encuentro notable que un alcalde de la UDI
haga un mea culpa y una crítica a la política urbana de suelo y habitacional que la derecha ha mantenido desde la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979 en dictadura, cuando se pretendía conformar barrios homogéneos en donde los ricos vivieran con los ricos, los pobres con los pobres y la clase media con la clase media. Y es una política que, lo discuto aquí, porque esto es una golondrina que yo espero que haga verano, pero que todavía no hace verano. ¿Y por qué lo digo? Hace 2 años estábamos discutiendo la destrucción de la Villa San Luis, también en la comuna de Las Condes. ¿Sí? Y esa era vivienda social que tenía gente integrada. Y la sacaron de ahí para hacer un tremendo negocio inmobiliario. Por lo tanto, yo hoy día saludo este hecho. ¿Le cree a Lavín o no le cree a Lavín? Lavín no era el alcalde en esa época, ¿o sí? En la última parte del conflicto fue el alcalde. Por lo tanto, yo hoy día quiero decir, mira, valoro tremendamente porque esto es un giro 180 grados. Nunca la derecha creyó en la integración social. A mí me parece que si surge en Chile una derecha democrática que sea capaz de instalar, ¿no?, un término a la segregación y empezamos a poblar de gente vulnerable todas nuestras comunas, me parece que le harían un bien a Chile. Ahora, la reacción que ha tenido en sectores de la derecha y en sus propios votantes es lo que asusta. A ver, partamos primero. ¿Le cree a Lavín o cree que es una... No tengo cree que esta es un dribbling político? Mira, nosotros hicimos el primer proyecto de integración en Recoleta hace 3 años. Esto es una política que nace con la presidenta Bachelet. Es un subsidio nuevo de integración que le permite a los privados desarrollar negocios inmobiliarios incorporando un porcentaje de vivienda social dentro del proyecto. Nosotros lo instalamos por primera vez cuando condenamos, o sea, más bien, cuando le hicimos el juicio a Cerecita por corrupción y llegamos a una suspensión condicional con la empresa que tenía que ver con que ellos se retiraban de la comuna, nos entregaban su terreno, una parte de él convertido en parque y el resto lo podían ocupar en un proyecto de integración para construir por primera vez en más de 40 años vivienda social dentro del anillo de Espucio. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 años. ¿Y ya está listo ese proyecto? Está listo y está habitado. Está habitado, ¿no? Y existe esa integración. Esto no es algo nuevo, pero esto es un proyecto que además tiene referente histórico. Jaime Castillo de Velasco construyó la Villa La Reina en la mitad de La Reina hace muchos años, ¿no? La Villa San Luis en la mitad de Las Condes, en tiempo Allende. O sea, yo creo que esta es una política que hay que fortalecer y potenciar y además diversificar con temas como la inmobiliaria popular, que entrega vivienda en una forma... ¿De qué se trata ese proyecto inmobiliario popular que usted ha lanzado? Hay una parte de los que requieren resolver el tema de vivir dignamente, que no son sujetos ni de mercado ni de las políticas estatales, porque no pueden cumplir los requisitos que ni el mercado exige ni para comprar ni para arrendar y que el Estado exige ni para comprar ni para arrendar. Y por lo tanto creemos que una tradición tan antigua en el mundo entero, que es la tradición de la vivienda pública. Hay gente que no lo sabe. En Roma hay 32.000 departamentos municipales en arriendo a precio justo en el casco antiguo de Roma. Entonces nosotros decimos, bueno, se construye vivienda que es del Estado, pero en el ámbito de los gobiernos locales, y se arrienda a precio justo para combatir e intervenir un mercado tremendamente injusto y abusivo, tal como el de las farmacias, tal como el de las ópticas, tal como el de otros servicios, ¿no? Y que no da abasto. Hoy día a personas vulnerables les cobran 300 lucas por una pieza en donde viven 6. Entonces yo digo, mira, una persona que gana 400 lucas cuando está obligado a pagar 300 no puede vivir dignamente. Entonces si le entregamos un departamento digno para que vivan las 6 personas, pero pagando el 25% de su ingreso, es decir, 100.000 pesos, vamos a hacer una contribución a que ellos vivan además a una cuadra del metro, a una cuadra del colegio, a una cuadra de la municipalidad, a media cuadra del consultorio. ¿Este proyecto ya está funcionando en Recoleta? ¿O es un proyecto Se futuro? adjudica este martes, ya se licitó, se inicia la construcción y va a estar en pleno desarrollo a mediados del próximo año. ¿Y ha hablado con Lavín este tema? Mira, ¿Con qué alcaldes ha hablado sobre la inmobiliaria popular? Lavín me visitó 2 días después de que yo lancé la inmobiliaria popular en Recoleta. Le comenté cómo funcionaba, le pareció muy interesante y yo creo que él ha recogido algunas de las cosas y lo está instalando a través de este proyecto, que es el primer proyecto de integración que se hace en Las Condes, que es notable. Yo espero que sean muchos más en Las Condes, en Vitacura, en Providencia, ¿no? En Santiago. ¿Por qué? Porque el tema del suelo es un tema fundamental. Aquí la vivienda social se instaló durante los últimos 40 años en terrenos que no superaban 1,3 UF el metro cuadrado. Entonces ese valor de terreno lo tenéis solo en la periferia de la periferia, en donde la gente no tiene acceso a nada. Ahora, yo he leído
en la última semana, a raíz de la polémica de Las Condes, que el gobierno se ha puesto pero en fila detrás de la misma. Además aquí hay un detalle. ¿Ahí hay oportunismo, suyo, o Pero usted cree que...? hay una diferencia, porque esto es un proyecto privado que integra viviendas sociales. Sí. Esto no es un proyecto municipal. No, por supuesto. No es un proyecto municipal. En Recoleta lo que estamos haciendo son proyectos municipales. No, pero va a haber subsidios, po. Pero también, pero espérate, es que nosotros hemos salido a comprar como municipio varios terrenos, e incluso a 7 unidades de fomento del metro cuadrado, completamente fuera de lo que es la política habitacional que paga hasta 1,3, 1,5. ¿Para qué? Para que nuestra gente se quede a vivir en Recoleta, ¿no? Y nosotros le hemos entregado en dominio, devolviéndole una parte de la plusvalía que se le extrae a los trabajadores pagándoles menos de lo que vale su trabajo, a las familias más vulnerables de nuestro país, de tal manera que puedan vivir a 15 minutos del centro y cerca de todo. Le pregunté antes primero, ¿cómo evalúa usted la política o más la reacción de este gobierno, de Sebastián Piñera, respecto de lo que ocurrió en Las Condes? Yo he visto un apoyo incondicional. Yo creo que... ¿Usted ha visto lo mismo? Es que yo creo que... ¿Le cree ese apoyo? A ver, yo creo que esta política que nació bajo el gobierno de la presidenta Bachelet es una política correcta de reintegración social y que todos los gobiernos que vengan después de ese tendrán que apoyarla si es que de verdad creen en que Chile tiene que cambiar. Volviendo a lo que usted estaba explicando de Recoleta, dice que gastan plata del patrimonio público, municipal, para comprar y luego arrendar a un precio justo. ¿Para cuántas familias? Eso es uno, espérate, eso es uno. Pero nosotros también compramos terrenos para entregarlos a título gratuito a comités de allegados, de tal manera que sus subsidios para ser propietarios de vivienda puedan quedar en Recoleta. Y nosotros tenemos una EGIM municipal que hace los proyectos y que hace intermediario y que los ayuda a postular. Hoy día tenemos ya 2 postulaciones que son terrenos que están en la mitad de Recoleta, ¿no? Y que han sido comprados por el municipio y traspasados a título gratuito. Por ejemplo, mira, te voy a dar un dato. Sí. Yo visité Antofagasta hace muy poco rato y hay un macrocampamento, Los Arenales, que viven 1.300 familias y que estaban esperando y tratando de radicarse en una zona que es absolutamente periférica en Antofagasta. Y yo pregunté si el municipio jugaba algún rol. Ninguno. Pero la verdad es que en el casco histórico de Antofagasta hay una cantidad de terrenos potencialmente destinables si el municipio los comprara, que además tienen mucha más plata que Recoleta. En términos de per cápita, tienen mucho más dinero que Recoleta, podrían comprar para que parte de esa gente viviera en el centro, en vivienda social integrado a la trama. Pero para eso se requiere convicción política, convicción ideológica y voluntad. ¿Cómo se elige? ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas por este proyecto de inmobiliaria social? En la inmobiliaria popular que va a arrendar a precio justo, 38 a través de un sistema. 38 familias. Exacto. ¿Cómo se elige esas 38 familias? A través de un concurso público. Mira, nosotros llegamos a hacer la municipalidad... ¿Qué hay que tener para ganar ese concurso? Para pertenecer a los sectores más vulnerables. Focalizar. Y más desprotegidos, por supuesto. Pero muchas veces a la izquierda además privilegiando algunos casos. Nosotros vamos a privilegiar, por ejemplo, estos 38 primeros departamentos en el primer piso están reservados para adultos mayores, ¿no? Y los otros son de 3 dormitorios, por lo tanto vamos a privilegiar a madres jefas de hogar con hijos, de tal manera que puedan mejorar su condición y salir del círculo de la pobreza pagando el 25% de su ingreso familiar. Interesante, ¿no? Porque dice focalizar, porque los recursos son escasos, no alcanza para comprar para todos. Y focalizar cuando los recursos son escasos, uno lo escucha más bien de libertad de desarrollo. Y muchas veces la izquierda dice, ya está la derecha con la focalización y qué sé yo. Otra cosa es con guitarra cuando uno tiene que administrar bienes escasos. No, es que nosotros administramos en el modelo y con este marco normativo. Pero igual hay que focalizar. O sea, a ver, hoy no día sí, para todos. Pero por ejemplo, la farmacia popular no focaliza. La farmacia popular vende a precio de costo. Pero en el inmobiliario sí focaliza, porque los recursos son escasos. Porque hay un tema... No, porque no tenemos... Porque el mercado del suelo se mueve de manera distinta del mercado de los remedios. No hay producto sustituto, en el mercado del suelo no hay producto sustituto, no hay transparencia en la información. Hoy día estamos consiguiendo transparencia en la información y además no hay gestor. No hay un gestor público en el mercado del suelo. Hoy día estamos dando un paso transformando los municipios en gestores de políticas de suelo, que esto es una cuestión que nació hace 2 años con los cambios, pero además con un cambio fundamental que se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Dejar en la ley de presupuesto una glosa presupuestaria para que los municipios pudieran ser sujetos destinatarios de subsidios habitacionales. Esperamos que esa glosa se mantenga. Oiga, me ha nombrado como 32 veces a la presidenta Bachelet. Lo cual está perfecto. Hago justicia. No, está bien, está bien. Hacia el pasado se justicia, dice usted.
¿Tiene alguna característica de futuro esa invocación? No me corresponde a mí definirlo. Pero si dependiera de usted. No, yo creo que hay una generación, ¿no?, que gobernó de una forma, participó de una era política, de un modelo político que yo creo que está llegando a su fin y que se agotó. ¿Y quién vienen ahora? ¿Los Daniel Jadue, por ejemplo? No, yo no sé. Yo creo que hablar en primera persona me parece, además de lo más arrogante, yo desconfío mucho de la gente que se anda presentando como candidato a nada. Lagos Weber decía hoy día que está dispuesto a participar. Sí, yo creo ¿es malo? ¿No es acaso más honesto decir, sí, yo quiero participar? No, versus que yo la soy de una tienen cultura chueca. distinta. Yo participo de un partido que es tremendamente serio y disciplinado. En 103 años de historia el Partido Comunista solo ha llevado 3 veces candidato propio y todas las otras veces ha apoyado a candidatos de otros partidos porque somos muy conscientes de la fuerza propia, además de la tremenda cantidad de cuadros que hay hoy día, ¿no? Y nosotros no solemos hablar en primera persona. Esta es una decisión que tiene que tomar la ciudadanía y los partidos, en primer término, y uno estará disponible si es necesario. Disponible si es necesario. Estaría disponible si es necesario, estaría disponible. Eso te lo dice cualquier militante, por lo menos de nuestro partido. Muy bien. ¿no? Pero yo creo que son disciplinados. La pregunta concreta es que no. Mis menciones a Bachelet son en reconocimiento a los cambios en política urbana y de suelo más importantes que se han hecho en los últimos 40 años. Lo quiero invitar a que mostremos, a que le hagamos una pregunta del público a través de las redes sociales. A ver, la pregunta va a estar aquí. Señor Jadue, ¿qué es ser comunista? Don JDMB45. ¿Qué es ser comunista hoy? Ser comunista significa estar convencido de la necesidad de la superación del capitalismo como forma de organización social. Eso. O sea, si uno ve el capitalismo y uno ve que hay una tendencia a la concentración de la riqueza, una tendencia con el salto tecnológico al reemplazo del ser humano a través de la robotización y a ir disminuyendo. De hecho, mira, en economía cuando yo estudié sociología, cuando se hablaba del pleno empleo se ubicaba en el 3%. Hoy día el pleno empleo va como en el 5%, ¿no? Porque hay un aumento del desempleo estructural. Hay un aumento significativo del desempleo estructural. La pregunta del millón es, ¿qué vamos a hacer cuando el desempleo estructural, a través de toda la tendencia que hay hoy día del modo de producción, con la innovación, con la sustitución, ¿no? Cuando mucha más gente empieza a quedar fuera y ya no pueda sostenerse? ¿Cuál sería el modelo que ustedes plantean para que, en la medida que cambia la economía mundial, un modelo, haya más dignidad, más empleo? Un modelo en donde se reconoce el rol fundamental del mercado en la asignación de recursos, pero también se reconoce la dirección del Estado para resolver los problemas y las incapacidades del mercado. Como por ejemplo, te voy a dar 3 ejemplos concretos. Cuando hicimos la farmacia popular, nos dimos cuenta que habían 54 comunas en Chile, de las 345, que no tenían ninguna farmacia. Cuando hicimos la óptica popular, nos dimos cuenta que habían 213 comunas en nuestro país, más del 60%, que no tenían ninguna óptica. Hoy día que estamos a pocos meses de inaugurar la librería popular, les quiero contar que hay 287 comunas en nuestro país que no tienen ninguna librería. Entonces, habida cuenta de que el mercado no opera donde no tiene la rentabilidad esperada, asegurada, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Se deja que los servicios no lleguen pero es interesante o lo asume el Estado? Pero yo he escuchado ese mismo concepto en gente que está en el otro extremo ideológico. Es decir, No. un momento, yo no he escuchado de nadie, por ejemplo, que diga lo que nosotros decimos. Pero sí, que los municipios tengan derecho a formar empresas con 2/3 de los concejales cuando sea necesario. Pero el rol del mercado en la asignación de los recursos no es común escuchárselo a un comunista. Perdón, si hoy día usted ve las resoluciones del último pleno del Comité Central del Partido Comunista Cubano, y si usted ve hoy día la última... tiene cara de hereje. Espérate, las resoluciones del Partido Comunista Chino hace 30 años reconocen el papel del mercado como asignador de recursos, pero reconocen la dirección del Estado y también la necesidad a veces de que el Estado intervenga en las empresas estratégicas y en las áreas de la economía que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas. Si usted me pregunta si los medicamentos pueden estar sometidos al mercado, no. Yo creo que no. Y nosotros lo que hemos hecho es dar una batalla contra la colusión. Mira, en pocos días más estoy viajando, espero, a España, a firmar un contrato con un laboratorio que nos asegura en unos medicamentos que son de alta rotación un 40% de costo, 40% del costo de lo que aquí nos los vende Senavast. Que ya es mucho más barato. Que ya es mucho más barato
Y que por lo tanto estamos llegando, por ejemplo, en los lentes, a un 98% de ahorro respecto a los precios de mercado. Entonces, si tú me preguntas, nosotros hemos vendido en un año en la óptica popular más de 16.000 lentes. Increíble, un mercado que no abastecía el mercado. ¿Por qué? Porque nuestros adultos mayores no tenían plata y estaban apagándose en sus casas porque no tenían cómo salir, porque no podían ver. Tú y yo sabemos lo que es no ver. Sabemos lo que es no ver. Yo sin mis lentes, antes de que me operara, no podía salir a la calle porque no ven los semáforos, porque no escuchan los vehículos, porque no saben nada. Esos adultos mayores hoy día pueden. El otro día una mujer me decía, alcalde, usted nos cambió la vida. Yo antes ocupaba 160.000 pesos mensuales en medicamentos. Hoy día ocupo 32. Los otros 70 los puedo ocupar, me dijo, primera vez en años me compré calzones y cosméticos y crema. ¿Sabes qué? Yo creo que el mercado es buen asignador en algunas partes, pero es tremendamente ineficiente e ineficaz en muchas áreas esenciales. Don Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, siempre interesante la conversación sobre temas variados. Muchas gracias por estar aquí en el Informante. Muchas gracias por la invitación. Está muy bien. Y nos vamos a pasar rápidamente a otro sector de este mismo set para tener un debate que lo vamos a introducir a través de esta lapistoria. Financiamiento irregular de la política. Después de años, los casos más emblemáticos del financiamiento irregular de la política están llegando a su fin. En el caso Penta, este miércoles se dio a conocer la condena para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Tendrá que firmar ante Gendarmería por 2 años, pagar 42 millones de pesos, además del 50% de los tributos eludidos y una multa de casi 23 millones de pesos. No podrá ejercer cargos públicos por 4 años. 2 días antes se había dictado sentencia respecto a Carlos Lavín y Carlos Delano, controladores del holding, condenados a libertad vigilada intensiva y al pago de 857.084.267 pesos cada uno, además de asistir a clases de ética. En la arista SQM, la Fiscalía presentó esta semana distintas acusaciones. Para Patricio Contese, ex gerente de la minera, piden 9 años de pena, 7 por delitos tributarios, más de 2 años y 3 meses por soborno y una multa de más de 1.520 millones de pesos, además de inhabilidades. En el caso del exministro de Economía, Pablo Longueira, la Fiscalía le imputa el delito de cohecho y de facilitador de boletas ideológicamente falsas. Por esto se piden 4 años y 6 meses, incluida una multa de más de 250 millones de pesos. El ex senador, mediante un comunicado, acusó al fiscal Pablo Gómez de una persecución implacable e injusta y afirmó que la Fiscalía intentó llegar a un acuerdo con su defensa para una salida alternativa que él no aceptó, lo que fue negado por el fiscal al día siguiente, quien también agregó que la Fiscalía no tomaba revanchas. Por SQM, además, se solicitó una pena de 2 años y 3 meses para el senador DC Jorge Pizarro, cuyo desafuero está en revisión, y una pena de 4 años para el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, acusado como facilitador de boletas falsas, entre otras 16 acusaciones. Pero la defensa de Patricio Contese dio un giro al solicitar reabrir el caso, argumentando que existen diligencias pendientes. El cierre de estos casos ha dejado a muchos insatisfechos. Y una pregunta planteada: ¿hay justicia real en los casos de financiamiento irregular de la política? Bueno, ahí está rápidamente el señor Lápiz introduciéndonos a este tema que, seamos honestos, es bien complejo porque tiene todas las matices, las dificultades de lo legal, pero poco a poco hemos ido sociabilizando y aprendiendo un poco más de qué se trata. Quiero presentar a los debatientes de esta noche. Nos acompaña Víctor Pérez, senador UDI. Víctor, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Por este sector nos acompaña, y decir por mi izquierda y por mi derecha, pero esto debe ser al revés. Pero en fin, geográficamente, ¿cómo se puede decir aquí? Ahí está a mi derecha, Juan Ignacio Latorre, que es senador de Revolución Democrática. Hola, María. Muchísimas gracias. Si usted quiere participar, quiere votar, quiere ponerse de alguno de los 2 lados de este debate, tiene que hacerlo muy simplemente con el hashtag Yo estoy con Víctor,
Si está de acuerdo con el senador Víctor Pérez. Y, no es yo, perdón. Estoy con Víctor solamente. Hashtag estoy con Víctor. Hashtag estoy con Latorre. En este caso el nombre, en este caso el apellido lo han elegido ellos para hacerse acreedores de su voto, si se quiere, esta noche. Partamos de inmediato con los dos, que creo que la pregunta es común. ¿Se está haciendo justicia en el caso de financiamiento irregular de la política o no? Que es el debate probablemente que acapara la atención esta semana. Lo que pasa es que todavía los tribunales no resuelven. Hasta ahora lo que hemos visto son acusaciones de fiscales que logran transmitir a través de las redes sociales, a través de las filtraciones, hechos. Pero cuando son sometidos a los tribunales de justicia, que es el que en definitiva condena, hasta ahora hemos visto fracaso de los fiscales y que los anuncios verdaderamente no son los que se iniciaron en su momento. ¿Es una expectativa, como dicen por ahí? Yo creo que los fiscales generaron una expectativa inconmensurable y se van. Porque Gajardo y Norambuena arman todo un cuento y después, cuando saben que los tribunales tienen que ver esto, se van. Sí, pero ha habido condenado. En el caso de su partido, Jovino Novoa, por ejemplo, no es que no terminó, hubo una condena. A ver, perdón, no, es una salida alternativa que hoy día todos critican. A mí me llama mucho la atención porque cuando se ve el tema de Jovino, todos dicen, mire, qué bueno lo que pasó ahí. Pero con salidas alternativas para otros, no, esto es muy malo, entonces hay que ponerse de acuerdo. Y en el caso de Gómez, hace toda una acusación y se va a Inglaterra. Entonces, es muy raro. Yo creo que aquí nosotros tenemos que tener en la Fiscalía una mayor capacidad investigativa de la que hoy día han tenido y actuar menos por Twitter y por filtraciones. Senador Latorre, ¿se está haciendo justicia? Que es la misma pregunta que le hago al senador, que le hice al senador Pérez. A ver, Matías, yo creo que acá en la sociedad chilena hay una percepción de injusticia. Hay una última encuesta, un 15% de la sociedad chilena que confía en la justicia, y eso tiene que ver con que se percibe que hay una justicia para ricos, que es blanda, que hay impunidad para los poderosos, y una justicia dura para los pobres, para la gente común y corriente. Los casos de corrupción en la política, los casos de soborno, de empresarios que han cooptado la política, han quedado... No hay ninguna persona privada de libertad, cuando en otros países tenemos por los mismos casos personas privadas de libertad por varios años. Entonces, algo pasa con la justicia chilena que estos casos están cerrándose en la impunidad. ¿Qué pasa en la justicia chilena? El senador Pérez acaba de decir que los fiscales arrancan, algo así, arrancan antes de terminar los juicios. ¿Usted está de acuerdo con eso? El ex fiscal Gajardo y Norambuena renunciaron porque ellos mismos acusaron al fiscal nacional Abbott de querer cerrar este asunto, de querer sacarlos de la investigación que estaban llevando. ¿Por qué no quedarse desde adentro, hacer las críticas y operar de manera distinta dentro de los grados de autonomía que puedan tener? A ver, yo no soy vocero de Gajardo y Norambuena, pero lo que han dicho ellos es que era prácticamente insostenible seguir así y que acá, al parecer, se instaura una especie de lo que algunos llaman la doctrina Abbott, digamos, ¿no? De cerrar los casos. A través de declaraciones que hizo el señor Abbott, pero el fiscal Guerra, por ejemplo, ¿no? Cerró los hechos, en el fondo, el caso Penta. ¿Estás de acuerdo con que hay doctrina Abbott de la tapadera, de echarle tierra a todo? A ver, al menos se desprende, es súper difícil comprobar que hay una operación política, pero de sus declaraciones, de la cuenta pública, de algunas reuniones que tuvo el fiscal nacional, se desprende que acá pareciera ser que hay una operación para ponerle impunidad a los casos. ¿Por qué su partido, disculpe, senador Pérez, por qué su partido, no usted porque es senador, no diputado, no estuvo por el requerimiento de justamente para pedir la Corte Suprema que destituya al fiscal nacional? A ver, tuvo una discusión y hubo simplemente una diferencia táctica con nuestros compañeros del Frente Amplio, donde la bancada parlamentaria prefirió no firmar por poder poner toda la energía en los aspectos legislativos, porque en el fondo acá, por más que se descabece al fiscal nacional, el tema de fondo es cómo luchamos con la corrupción, y en eso tenemos un objetivo común y estamos muy contentos con que la Corte Suprema haya declarado admisible la solicitud de destitución. ¿Justicia para ricos y justicia para pobres, como dijo el senador Latorre? Yo creo que esa puede ser una percepción creada. Aquí lo importante es que la gente tiene que tener claro que no dan justicia, ni generan justicia, ni dan sentencia a los fiscales. Y aquí hemos tenido fiscales que acusan y dan mucho. Son los tribunales. Y la mayoría de los casos, como dice Rocío, hasta ahora no han llegado a los tribunales. Sokevich no ha llegado a los tribunales. Y por lo tanto, lo que está hoy día en cuestionamiento del tema de la justicia. Pero yo creo, Martín, que es muy importante... Matías, perdón. Me dicen Martín muchas veces, no hay problema. Matías, perdón. Cómo se ha reaccionado también sobre este tema. Indudablemente, los delitos de soborno y cohecho tienen baja penalidad en el país y eso es una realidad. Bueno, hoy día
a través del presidente Piñera, presenta un proyecto que lo estamos debatiendo en el Senado para aumentar significativamente las penas de los delitos de soborno y cohecho. ¿Hasta dónde? Hasta pena de cárcel. Y pena de cárcel. Y en los casos, por ejemplo, del senador Longueira, líder natural de su partido, dado las pruebas que hay o los casos o los detalles que tenemos sobre la mesa, ¿usted cree que cabría dentro de la nueva legislación? Es muy difícil opinar, pero yo te quiero decir, el propio fiscal dice que a Pablo Longueira no le entró ni un peso a sus cuentas. Pero sí a sus fundaciones. Bueno, pero y que no ha sido afectado para beneficio personal. Pero para terceros sí. Pero eso, dejémoslo a los tribunales. No, pero que entremos en el caso de Longueira, porque usted y yo leímos la misma entrevista. No, absolutamente. Y el delito de soborno, Goncho, cuando te entra plata a ti para tu beneficio personal, para lograr. Eso dijo el fiscal, eso leí yo al menos. No, pero el fiscal está equivocado, pero vamos a probar. Pero esperemos, es lo que yo leí. Si yo esperemos los tribunales. Pero lo que yo te quiero decir es que el gobierno del presidente Piñera esto lo ha tomado con mucha seriedad. Y te digo un matiz muy importante. En primer lugar, elevar las penas, pero elevar las penas además a los políticos, a quienes tienen autoridad. Si hay una persona, por ejemplo, un funcionario común y corriente, que tú le pasas plata, por ejemplo, para que te haga un trámite, ese funcionario va a tener a lo mejor penas bajas. Pero si tú pasaste plata a una autoridad para que te hiciera el mismo trámite, esa autoridad va a tener pena de crimen. Por lo tanto, yo te digo, es muy importante que hay respuestas por parte de la sociedad, y en esto es lo que estamos discutiendo, que es un proyecto que está aquí, que te va a mostrar todo el aumento de penalidades, para que el día de mañana no exista esta presión de que el soborno y el cohecho... Decirle que ha habido condenas ya, en el caso Penta, por ejemplo, ya hubo. En los casos había cierres de casos. Y el reclamo de la gente dice, oye, muy poco. Por eso, aquí está esta legislación, que lo que viene es ser mucho más drástico en este tema. ¿Usted está de acuerdo con que tiene que ser más drástico? Me imagino. Sí, pero en los casos de Longueira, los datos que conocemos públicamente hasta ahora, entregados tanto por el señor Longueira, sus declaraciones, o por el fiscal Pablo Gómez, ¿usted cree que ahí amerita condenar por cohecho? A ver, yo no soy juez, pero hay casos... Hay una justicia social también con los datos que nosotros leemos. Que pasa que con Longueira está todo el tema del financiamiento irregular, por un lado, y por otro lado, la ley de pesca, ¿no? Y donde también está el senador Orpiz, también de la UDI, el caso Corpesca, ¿no? Del grupo Angelini, financiando por fuera del sueldo que recibe el senador por muchos meses. ¿Con contraprestaciones en los dos casos? Ese es el punto, que ahí el senador Pérez tocó... ¿La UDI cohechó a funcionarios públicos? A ver, a la luz de los antecedentes, a mi entender sí, pero en el fondo eso es lo que tiene que demostrar la justicia. ¿Una práctica de cohecho en la UDI? No, para nada. Mira, yo te quiero rechazar absolutamente algunas afirmaciones que tú has entregado. O sea, porque prácticamente, a través de tus afirmaciones, tú acusas que Pablo Longueira cometió un determinado delito. No, está diciendo, has hablado de justicia social. Aquí, fíjate que eso es lo más... No, momento. No, tú dijiste, hablaste de justicia social. Y por lo tanto, eso es absolutamente... Déjeme aclararle un punto para que no se preste... En Chile, cualquier ciudadano tiene que ser condenado por los tribunales. Sí, le pedía el día que no seamos condenados por los tribunales, que seamos condenables por los medios de comunicación, que seamos condenados por Twitter, por las redes sociales, vamos a entrar en una situación muy complicada. Por lo tanto, que no es justicia social, sino que la justicia es que establezcan los tribunales. Existe la justicia... Y tú hiciste una afirmación que me parece preocupante. ¿Cuál es? A ver. La de justicia social. No, le dije que él dice, yo no soy juez. No, pero ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es la percepción? La percepción de justicia. Eso es justicia... No es la que genera condenas. No, ¿cuál es la justicia que uno puede tener? Claramente una opinión. Eso, pero pues. indudablemente frente a delitos. No estoy diciendo que haya tribunal. Delitos. No, que tú estás diciendo con tu actitud frente a delitos, yo creo que tenemos que dejar claro a los tribunales. Para mí está clarísimo que son los tribunales el que tiene el monopolio de la justicia. Es muy claro, es muy peligroso que a través de los medios de comunicación, a través de la red, empecemos a condenar a las personas, porque si no, entramos en una situación muy percepción, clara. Hubo regímenes totalitarios que utilizaron la condena pública de las personas. A la percepción del público, a lo que yo me refiero como justicia social. El monopolio de la administración de la justicia es de los tribunales y eso es indesmentible. La percepción de la gente, sin duda, está dada muchas veces por lo que sale a través de medios de comunicación, y aquí la práctica de los fiscales de filtrar información. Fíjate que hemos conocido en el caso esta semana, y me llama la atención que haya salido tampoco en los medios de comunicación el rechazo de organizaciones, de personas vinculadas a víctimas de abusos sexuales en la iglesia, que se filtraron declaraciones
de personas víctimas. Y eso me parece tan deplorable cuando se filtran elementos para tratar de inducir a la ciudadanía. Esperemos los tribunales, confiemos en los tribunales para que se cumpla. Sí, pero ahora, igual mejoremos con los la penalidad. Mejoramos la penalidad. Con los antecedentes disponibles uno puede tener percepción y una opinión, y a eso me refería a preguntarle. Tus antecedentes que tú dispones son siempre parciales. No, yo digo, no yo he leído... en conjunto la carpeta investigativa. No, pero he leído las declaraciones de todos los participantes. Pero le quería preguntar respecto de si la UDI tenía una política del cohecho, que es lo mismo que le pregunté al senador Latorre. No, absolutamente rechazo. Todo lo contrario, estamos participando activamente en una legislación que hace extraordinariamente dura. Lo impulsa el presidente Piñera y el ministro de Justicia en dar la raíz. Hay un punto, Matías, porque justamente en esa legislación es muy importante para explicarle a la ciudadanía. Lo de la contraprestación es muy difícil de comprobar. Entonces, lo que se está tramitando justamente en la comisión mixta, donde está participando una compañera mía, Catalina Pérez, Revolución Democrática, Leo Soto, del Partido Socialista, que presentaron una indicación para que el solo hecho de que un funcionario público, un parlamentario, un ministro, una alta autoridad reciba dinero de terceros, ya eso sea delito. Y si se comprueba la contraprestación, ese delito, bueno, es más grave y la sanción es más alta. Y los senadores de la derecha rechazaron, pero también el senador Insulza, el senador Arbó rechazaron y el senador Buenchumilla se abstuvo. Entonces, eso es muy importante porque... Ellos son partidarios de subir los estándares. Pero es que no sacamos nada con subir la pena, pero necesariamente se tiene que comprobar una contraprestación, lo cual es muy difícil. Es muy difícil porque, de hecho, hasta el día de hoy... Le vamos a preguntar al senador Pérez... Al final se reproduce la impunidad, ese es el peligro. Vamos a preguntarle a la vuelta de este corte al senador Pérez si está de acuerdo en que tiene que haber contraprestación o solo el pago a un funcionario. Hacemos una pausa y volvemos aquí en El Informante. Ya estamos de vuelta aquí en El Informante. Víctor Pérez, le habíamos dejado ya la palabra dada. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de la indicación que presentó el diputado Soto. En primer lugar, porque esto ha sido largamente tratado y en la Cámara de Diputados ellos no la presentaron. Ningún senador de izquierda la presentó en el Senado. Las comisiones mixtas son para ver las diferencias entre la Cámara y el Senado. Nunca la habían presentado en ninguna parte y la presentaron ahora. ¿Y por qué votamos en contra? Yo puedo transmitir también los argumentos del senador Arbó, el PP, el senador Insulza, el Partido Socialista, y los cuestionamientos parece que se abstuvo, como dice Ignacio, se abstuvo el senador Buenchumilla. En primer lugar, porque baja la penalidad. Sería un delito con muy baja pena, que es lo mismo que estamos criticando hoy día, baja penalidad. Segundo, sería un incentivo para que los fiscales, la investigación fuera solo a una parte. Y por lo tanto la reacción sería una pena menor. Pero además, en general, si uno se da cuenta y uno analiza la historia de los países, siempre se exige la contraprestación para ese delito. O sea, en particular le paga a alguien para otra contraprestación. Pero lo importante aquí es que en definitiva íbamos a seguir con el tema de una penalidad baja. Tanto es así que leí en la prensa que el diputado Soto anunció que entonces le iba a subir la penalidad. Entonces, hagamos la siguiente pregunta. ¿Con contraprestación solamente? Sin contraprestación, le iba a subir la penalidad porque él reconoció el argumento de que con su baja penalidad, en definitiva, íbamos a castigar a nadie. Pero espérate. Y él reconoce su error y le dice, vamos a subir en 3 años y 1 día. Entonces uno pregunta lo siguiente. Si un funcionario municipal que por apurar tu licencia de conducir, tú le pagas 50.000 pesos, a esa persona le vamos a tener 3 años y 1 día presa. Entonces, la proporcionalidad de las penas hay que siempre tenerlas presentes. Y aquí, pero la proporcionalidad es otra cosa de qué se necesita para establecer el tipo penal. Aquí el tipo penal, lo importante es que si el sujeto es una autoridad, si el sujeto tiene poder de decisión, tiene pena de crimen. ¿Está de acuerdo con eso, senador? A ver, varias cosas. El ministro Larraín, en la misma comisión mixta, reconoció que hay un vacío legal en la legislación chilena y que en otros países sí está permitido el hecho de que simplemente por el hecho de recibir dinero o algún beneficio, digamos, de tercero, eso ya es delito. Ahora, si es poco dinero, como dice el senador Pérez... Gradualidad. Claro, la sanción será menor. Y si la investigación se abre y tú descubres que hay una contraprestación, que generaste gestiones para beneficiar a terceros, claro, ahí la pena aumenta. Entonces, lo que proponías el diputado Soto y Catalina Pérez era que en el fondo simplemente por el hecho de recibir dinero
fuera ya delito y una sanción que puede ser de 61 días a 3 años, dependiendo lo grave. Pero lo anunció que lo subía de 3 años y un día, entonces ahí se produce esta distorsión y además te genera una segunda discusión que es muy complicada. Si tú generas un nuevo tipo penal, ¿qué pasa con las causas que hoy día se están viendo porque opera retroactivamente el beneficio del prorreo? Y si tú reconoces que ese delito no existía en Chile, a lo mejor los que están hoy día se ven beneficiados. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante lo que dijo el ministro Larraín, es cierto lo que tú dices, pero el ministro Larraín, veámoslo bien en el conjunto de las normas del Código Penal para que no, en esta legislación que estamos llegando al final, poder cometer un error, como se ha cometido en otras legislaciones cuando se quitó un agravante y salieron libres, digamos, una serie de personas que estaban siendo procesadas, podamos cometer el error de generarle beneficios adicionales a los que hoy día están siendo procesados. Yo lo que entiendo es que acá se está legislando para el futuro, que para el pasado ya las leyes tienen un efecto retroactivo. Claro, el efecto retroactivo no lo permite. Pero es que además tenemos que aprender tenemos que aprender de lo que ocurrió del año 2015 en adelante. O sea, el caso Penta, el caso Soquimich, etcétera, se pueden volver a repetir, así como está quedando hoy día, porque es cierto, suben las penas, pero exigen la contraprestación. Y eso es muy difícil de comprobar. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero el principio pro reo, si beneficiara, bueno, eso es parte de nuestra legislación. ¿Usted estaría de acuerdo? No solamente de principio internacional. Si tú hoy día tomas un delito, lo modificas, todos aquellos que están siendo procesados por ese delito son favorecidos. No perjudicados. No perjudicados. No, pero porque el beneficio es pro reo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por el solo hecho de recibir dinero. Por eso. O sea, si el señor Orpi recibió durante 4 años un sueldo por fuera de Corpesca, del Grupo Angelini, aunque no sabemos si el señor Orpiz favoreció al Grupo Angelini, no sabemos. Si se modifica la ley, le aplicaría... Tendría que estar preso. ¿Le aplicaría al senador Orpiz si se modifica la ley? O sea, yo sí, pero en el fondo no sé, no tengo claro, y quiero ser muy responsable, no tengo claro si es que esto implica para atrás. Entiendo que es solo para adelante. Claro, por el efecto retroactivo de la ley. El mismo ejemplo, tú cambias el tipo penal y por lo tanto generarías un favor a quien está... Exactamente. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Esto hay que estudiarlo. Por eso es muy importante, digamos, la voluntad política de decir, ¿sabes? Subamos las penas como se suben efectivamente. Aquí tenemos un cuadro que así lo demostramos. Y sobre todo, que si es alguien que tiene poder de autoridad, tiene pena de crimen. Porque eso es muy especial. Pues, y además, eso significa privación de libertad efectiva y los temas de prescripción aumentan. Y por lo tanto, la capacidad... Y por lo tanto la capacidad de los fiscales de investigar mejor. O sea, que lo que tenemos que decirle a los fiscales es que investiguen bien. Pues. Cerremos, quería agregar un segundo. Que se requiere voluntad política de la comisión mixta. Ojo, que siempre se puede y el reglamento permite que pueda proponer la comisión mixta algún artículo que no necesariamente es para dirimir diferencias entre Cerremos la votación a ver cómo resulta esto, qué es lo que dice la gente en sus casas. Hashtag estoy con Víctor y hashtag estoy con La Torre, los senadores que nos acompañan esta noche con estas dos visiones. Cerró la votación, veamos cuál fue el resultado. Puede modificarse de aquí en adelante porque sigue abierto. Sigue abierto. O sea, tú siempre tienes la esperanza. ¿Por qué? ¿Perdió usted? A ver, estoy con La Torre, sí, 72,3%. Estoy con Víctor, 27,7%. Estaba en la posición más impopular, digámoslo. De antemano era... Mi amigo Saliagne sacó 18 la otra vez. Sacó 18 y le ganó Saliagne, que muy bien. Le quiero agradecer a Víctor Pérez, senador UDI, por estar aquí esta noche. Al senador Juan Ignacio La Torre, también por estar esta noche aquí en El Informante. Son temas difíciles a veces, pero ellos han venido aquí a ayudar a esclarecer el debate. Vamos a hacer nuestra última pausa. Ya volvemos aquí en El Informante. Hoy volvemos al Informante para agradecerles a ustedes la atención en este domingo de fin de semana largo, haber hecho un aporte a las conversaciones de temas públicos, de temas de agenda, que siguen disfrutando de mañana feriado y que tengan muy buenas noches. Gracias por venir. Hasta el próximo domingo. Chao. Alcalde, buenas noches. Se ha hecho una comparación de sus proyectos y de sus ideas con la del alcalde Joaquín Lavín. ¿Usted cree que los aplausos de sus buenas ideas se las lleva principalmente él y no usted? No creo que sea así. Yo creo sí que él tiene mayor facilidad en cuanto a cobertura de medios se refiere, porque hay en nuestro país una asimetría importante sobre la posición política de los medios, ¿no?
Hay medios que tienen mucho más interés en aplaudir a Lavín que en aplaudir a un alcalde comunista, y eso resulta evidente. Pero yo creo que en la base social y en la comunidad a nivel país, yo creo que tenemos en Recoleta el reconocimiento que nos merecemos. Muchas gracias.